se pilla. ¡Ja! ¡Epa! El actual movimiento que se mueve en la Macabra es algo que viene desde hace aproximadamente 1 año y medio, cuando entra un colectivo de circo a proponer sus actividades en la casa, ¿no? Y desde entonces ha sido como un fluir de personas y de actividades, ¿no?, que pasan desde el circo, como ese gimnasio que hemos estado viendo antes, al teatro, aquí a salas de pintura, de skatepark, de un montón de actividades que están aquí porque no hay otros lugares donde estén. O sea, ahora mismo Barcelona no ofrece espacios abiertos para la gente, y mucho menos aquí en el Poblenou, ¿no? Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos. En este espacio hemos preparado unas rampas para que vengan los chavales a patinar y tal, porque consideramos que Barcelona está bastante escasa en este sentido, ¿sabes? En el patín y tal, todo lo que montan lo montan fuera de Barcelona, en zonas industriales, como un poco apartado, ¿no? Y esto pues le da mogollón de vida al barrio, porque puede venir chavales de la calle a patinar aquí. No voy a pedir permiso para ser libre. Lo que vamos a hacer es bailar y crear, ¿no? Y no solo danza, sino también cosas que tengan que ver con el teatro o la experimentación, un poco más experimental, ¿no? Un espacio experimental. Y bueno, sí, la idea es dar talleres. Yo a veces doy talleres de yoga y, no sé, la gente que se acerque aquí interesada en dar talleres gratis, ¿no? Pues hay intercambio por el espacio para usarlo y tal, bienvenidos, está abierto. Ya mismo me voy, solo he venido a darte mi abrazo yo. Con los vecinos y todo eso, y los vecinos son partícipes, ¿no? Siempre hay diferencias y convivencias como con todo el mundo, pero nosotros tenemos el apoyo de la Asociación de Vecinos del Poblenou. Somos viento, somos el viento que sopla. El Circ La Macabra, doncs, des de la perspectiva d'un grup de joves que fa activitats de circ, doncs no solament jo crec que són bons professionals, sinó que a més es volen integrar al barri i han fet coses per lo que el barri està demanant en aquest moment, i evidentment doncs, el lloc on estan doncs, no reuneix les millors condicions, però que em sembla que no hem de confondre aquestes activitats i on ells estan amb altres naus ocupades, doncs, que hi ha possiblement altres ocupes que no tienen una actitud tan respetuosa amb l'entorn. En agosto de este año, 2 arquitectos en nombre del proyecto de la casa presentaron un proyecto alternativo al que presentó la constructora ARIC para este de solar. Un proyecto que se presentó a 22 Arroba y que cumplía todos los requisitos que 22 Arroba pedía, que era una serie de metros de oficinas, una serie de metros de zonas verdes, una serie de metros para viviendas, pero este proyecto que nosotros presentábamos conservava el entorno, por ejemplo. Des d'un punt de vista tècnic, realment el pla era una mica inversemblant, és a dir, que no tenia massa sentit, perquè una cosa és fer o proposar unes morfologies i una altra cosa és que aquestes formes que es proposen per edificacions futures tinguin la possibilitat de ser gestionades, és a dir, ser portades a bon termini, i aquella proposta realment no ho tenia. Nosotros tenemos un derecho a que se reconozca todo lo que hacemos aquí dentro, a que realmente se dé un apoyo a toda esta gente que trabaja aquí, que no tendría una forma de trabajar si no estuviera este lugar, y sobre todo que tengamos la oportunidad de defendernos en un juicio civil como
Toda persona tiene derecho a defender el por qué lo hace, no el delito en sí, sino por qué nosotros cometemos el delito, o sea, la usurpación. ¿No? Porque no tenemos lugares. ¡Esa! ¡Tachán! No sé, creo que la macabra es la unión de muchos sueños. Esto es un sueño solo, ¿no? Es un lugar que se mueve por sí solo, que no necesita que nadie lo gestione ni que nadie lo ayude, porque él solo respira, late y es lo que es la macabra. Un sueño.